Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al cuarto encuentro de este ciclo que dimos en llamar Historias Argentinas, que es una propuesta del Museo Histórico Nacional. Yo soy el director Gabriel Di Meglio, de plantear algunas cuestiones centrales de la historia de nuestro país que vale la pena repasar, revisar, rediscutir en función de que el museo está encarando, digo esto para quienes no han estado todavía nunca en alguna de estas charlas, está replanteando lo que va a ser una nueva exposición principal, es decir, va a tener una nueva mirada sobre el pasado argentino, como pasa cuando cada tanto en los museos, ¿no? que van cambiando su perspectiva. Y en este caso se trata de incluir en las problemáticas que toca el museo otras que a veces no están presentes. Una de ellas tiene que ver con considerar el siglo XX argentino, que hasta ahora no ha sido parte de la exposición permanente del museo. Y en este sentido, hoy tenemos una charla ligada con esa cuestión, a cargo de una gran especialista en el tema de historia del trabajo y de trabajadores y trabajadoras en Argentina y también en América Latina, que es Victoria Basualdo, que es investigadora de CONICET, profesora egresada de la UBA, profesora también en Flaxo, que lo que va a hacer es presentarnos una suerte de situación, de estado de la cuestión de lo que se está discutiendo, lo que se está investigando en estos momentos, en un tema tan central para la historia de nuestro país como la historia de trabajadores y trabajadoras. La dinámica es que ella va a hablar durante aproximadamente una hora y después retomamos algunas de las preguntas que aparecen en los comentarios que hay en este canal. Les voy a pedir un favor a todos los que puedan, que es las preguntas dejarlas para no ir haciendo comentarios y preguntas todo el tiempo, porque después son difíciles de retomar. En lo posible dejarlos más para el final de la charla, así no se van perdiendo y las podemos contestar en su mayoría durante esta transmisión. Así que sin más, le agradezco mucho a todos y todas por estar ahí, le agradezco muchísimo a Victoria por su tiempo y por querer prenderse en este ciclo y bueno, nos vemos más tarde. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel, por estas palabras de bienvenida, pero sobre todo por la invitación a este ciclo. Realmente me parece muy valioso, muy interesante esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Por varios motivos. En primer lugar, porque me parece que es un equipo muy interesante, a quienes ya vengo siguiendo, por lo menos entiendo que varios de los que fueron integrantes del equipo del Museo del Cabildo en otros años anteriores, que han hecho una cantidad enorme de trabajo respecto del museo, respecto de la transmisión, respecto de la vinculación con la sociedad, están dentro de este nuevo equipo del Museo Histórico Nacional. Así que para mí es una alegría seguir honrando esta vinculación que tuve el honor de tener en tiempos anteriores, en charlas, en distintos encuentros, que fueron enormemente valiosos y además que fueron retroalimentando este trabajo sobre el patrimonio de los museos, que creo que es algo muy importante, muy valioso y con una enorme potencialidad. Así que bueno, agradezco muchísimo esta invitación, me da mucha alegría estar acá con ustedes. Y quiero en este momento también presentarme muy brevemente. Como decía Gabriel, soy historiadora, pero tengo una particularidad. Como historiadora soy bastante hereje porque no tanto por trayectoria o por formación, que es bastante tradicional. Tengo que agradecerle también a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA el título de grado y hice una trayectoria de posgrado en el exterior, en la Universidad de Columbia, con también una formación específicamente en historia, pero sí en términos de los temas que trabajo. Yo digo que soy bastante hereje porque estoy trabajando temas que tienen que ver con una etapa muy reciente, cosa que para el campo de la historia siempre aparece como un desafío y como un enorme problema. Así que, bueno, como un desafío adicional, digamos, ahí se vincula con una cantidad de cuestiones, de preguntas y de cruces que hoy en vez de esquivar quiero enfrentar, ¿no? Me gustaría empezar a pensar los desafíos que ustedes tienen en el museo y de hacer historia también en relación con el tiempo presente. Así que si es posible vamos a pasar ahora a la proyección, si me permiten. Tengo una proyección para mostrarles, así que
si les parece, desde la producción estaría bueno empezar a mostrarla ahora. Ahí estamos entonces. Bueno, como decía Gabriel, esta charla se llama Historia del Trabajo y los Trabajadores en Argentina y en América Latina en el siglo XX, debates y líneas de investigación recientes. Y esta charla fue pensada en directa vinculación con esta propuesta que tienen desde el archivo de empezar a pensar en una colección sobre siglo XX o en una muestra sobre siglo XX. Así que traje algunas reflexiones y algunas cuestiones para compartir en términos de líneas interesantes que se están produciendo en el campo, cuestiones a pensar, cuestiones posibles a reconsiderar. Pero antes de eso quería empezar, si podemos pasar a la siguiente pantalla, quería empezar por una reflexión que tiene que ver con las discusiones actuales que tenemos respecto de la relación entre museos y debates sociales. No estamos en cualquier momento, en términos de la vinculación de los distintos museos con lo que sucede alrededor, y me parece interesante reflexionar un poquito sobre esto. En primer lugar, sobre la potencialidad que tienen los museos para reflexionar y retomar algunas cuestiones interesantes. Acá me estoy refiriendo al Museo de los Docklands en Londres, en Reino Unido, donde estuve el año pasado, y me impresionó muchísimo este museo por la capacidad que tiene para recoger algunos de los debates y cuestiones que se están discutiendo en la sociedad. Ya me había impresionado el año pasado la capacidad, por un lado, de contar la historia de la ciudad y la historia del Imperio Británico desde los puertos, y esto lo que hacía era hacer una reconstrucción de la historia de los puertos desde el siglo XIV-XV en adelante, y cómo la constitución del Imperio Británico tenía que ver con estos puertos, y el trabajo era el eje articulador de este museo. Por lo tanto, la recorrida que se hace desde arriba hacia abajo en cada una de las salas, y que incluye una cantidad de cuestiones para ver, para tocar, para vincularse, en realidad guiaba un camino en el cual el eje del trabajo era central y se enfatizaba en particular una cuestión, que es la importancia de la esclavitud transatlántica para entender la mano de obra y el desarrollo del Imperio Británico, ¿no? Y me parecía muy importante esta cuestión de la esclavitud, y me llamó la atención cómo incorporaban dentro del museo algunas reflexiones, incluso sobre el patrimonio histórico que rodeaba el museo, y en particular la referencia a esta persona que vemos aquí en esta estatua, Robert Milligan, a quien recordaban, por un lado, como un gran benefactor, por un lado, como una persona enormemente interesada en la cultura, en las artes, muy reconocido por haber esponsoreado una cantidad de artistas y de procesos culturales decisivos, pero al mismo tiempo un esclavista, ¿no? Y me llamaba la atención cómo esto se recogía en el museo, se trabajaba, se le daban la voz a distintos sectores que estaban pensando qué hacer con esto, ¿no? Y se problematizaba. De hecho, había visitas de niños en ese momento en el museo, y los propios niños eran invitados a ponerse en el papel de los esclavos, ¿no? A pensar qué pasaría si uno no fuera dueño de su propia vida, si estuviera obligado a trabajar para otra persona durante toda su vida a cambio de casa y comida, y no pudiera decidir, no pudiera tener hijos, no pudiera tener patrimonio, no pudiera decidir sobre cosas básicas de su vida, ¿no? Me pareció impresionante ese trabajo, pero quiero decir que este trabajo del museo en realidad se vinculó muy fuertemente hace muy poquito, acá lo pueden ver, en junio de este mismo año, con un proceso de movilización muy grande en torno a la gran movilización que hay en países angloparlantes, y no solo, en Brasil también es muy fuerte, en distintos lugares del mundo. Estados Unidos e Inglaterra fueron dos países muy conmovidos por el movimiento que se llama Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan. En Brasil esto también fue una cuestión muy importante. Y me pareció muy significativo ver cómo esa estatua incómoda, de la cual el museo había dado cuenta el año pasado, digamos, que yo veía cómo luchaban con esta cuestión de decir, esto que estamos viendo, que es la esclavitud,
y estas relaciones laborales que condicionan muy fuertemente nuestra historia económica y social y que de algún modo pavimentan el desarrollo del Imperio Británico, al mismo tiempo son honradas muchas de estas figuras centrales en el tráfico esclavista, son honradas como figuras políticas, culturales, de gran valor en nuestra sociedad. Bueno, esto estalló este año y pueden ver, en primer lugar, las marcas que se hicieron sobre la estatua de Robert Milligan y finalmente, el 10 de junio de este año, la estatua fue removida y pueden ver una grúa y una gran presencia de público en un marco en el cual esta estatua fue directamente removida del frente del museo. En una decisión, digamos, en una vía de ver cómo hacerse cargo de aquello que de algún modo toca fuertemente, interpela y convoca a hacer algo, ¿no? Se vuelve en algún punto intolerable. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver otro caso de un museo en fuerte vinculación con algunos procesos sociales. En este caso se trata de las movilizaciones feministas de los últimos años. Aquí tenemos una movilización en particular de 2018 en el marco de la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una movilización inmensa, como pueden ver, pero que en realidad se enmarca en un proceso de creciente movilización desde el 2015 en adelante, por supuesto arrastrando una larga historia, digamos, capitalizando, recuperando, poniendo en valor una larga historia en el campo de los estudios de género, pero además en las organizaciones feministas y en el movimiento feminista en Argentina y a nivel internacional. Pero en particular desde el 2015 hasta ahora se configuró el movimiento Ni Una Menos, se configuraron los primeros paros de mujeres internacionales en el 8 de marzo y se llevó adelante un proceso de movilización de alcances inéditos hasta este momento, ¿no? Me pareció interesante dar otro ejemplo respecto de cómo otro museo se hizo cargo de algunas de estas discusiones. En este caso se trata del Museo del Sitio de la ESMA, aquí en Argentina, en Buenos Aires. Es uno de los centros clandestinos de detención más importantes de la última dictadura, que tiene una muestra, una apuesta museográfica que fue muy conversada, trabajada con sectores de la sociedad civil, con sectores de la historiografía, etcétera, y que sin embargo se vio fuertemente interpelada por esta cuestión por las cuestiones, en realidad por la agenda que abrió y marcó el movimiento feminista al decir hay relaciones, sujetos, problemáticas, miradas que nos estamos perdiendo y que de algún modo hay que poder recuperar. Y aquí la estrategia del museo fue otra. En realidad, la estrategia, y aquí recupero por lo menos una propuesta del museo al respecto, creo que hubo muchas otras, hubo charlas, conferencias, actividades, en fin, no quiero decir que esta muestra a la cual me voy a referir fue la única manera en la cual se dio cuenta de esto, pero sí me parece una manera bien interesante porque esta muestra Ser Mujeres en la ESMA, en realidad, y marcada por esta consigna, lo personal es político, en realidad revisó la apuesta museográfica original de manera visible. ¿Esto qué quiere decir? El museo lo que hizo fue hacer como una corrección de galera. Lo que hizo el museo fue corregir visiblemente lo que decían antes y agregar cuestiones nuevas, características que les parecían muy relevantes respecto de cómo la consideración del papel diferencial que tuvo la represión en el caso de las mujeres, del papel, de la especificidad que tenía para las víctimas ser mujeres allí y el tratamiento que esto les implicó, el tipo de dinámicas diferenciales que tuvieron las mujeres y las cuestiones de género que podían iluminarse de esas relaciones tan terribles en un centro clandestino de detención en el marco de la dictadura del 76 al 83, permitió incorporar una serie de cuestiones que antes habían quedado por fuera. ¿Por qué estoy trayendo estos dos ejemplos? Porque creo que la serie de charlas desde el museo realmente habla de una cuestión muy saludable, muy loable y muy interesante de intentar abrir el proceso de reflexión que muchas veces es cerrado y se hace por parte de un equipo a cuáles son los debates sociales y cuáles son las cuestiones que están en juego en la sociedad
para intentar recuperar algo de esto y ver cómo repensarlo en términos de la interpelación del propio patrimonio del museo, de las posibilidades de las muestras, de cómo repensar esta historia, ¿no? Como planteaba Gabriela al comienzo, que efectivamente se piensa y se repiensa constantemente. En este sentido, y pasando a la siguiente filmina, quería recuperar algunas cuestiones del propio campo del trabajo en esta misma sintonía que les planteo, ¿no? Hablo de historiografía y conexiones con los procesos históricos porque en realidad realmente la producción de la historia del trabajo se hace explícita o implícitamente en relación con los contextos sociales que vivimos. Hay temas, sujetos, problemas que podemos ver o no podemos ver de acuerdo a, bueno, la situación en la que estamos, a los debates que tenemos alrededor. Hay cuestiones que nos interesan más o menos, cuestiones que podemos tomar mejor o peor, de acuerdo a lo que sucede. Y en este sentido quería, antes de poder transmitirles algunas de las cuestiones que se están debatiendo en los campos de producción científica, reflexionar un poco sobre cuál fue el lugar de la historia de los trabajadores, de las trabajadoras, del trabajo, y ahora en un ratito voy a hacer algunas precisiones más y vamos a ver que no todo esto es lo mismo y que efectivamente tenemos que poder distinguir algunos objetos de estudio y algunas dimensiones de otras. Pero en principio quería recuperar algunas reflexiones historiográficas que me parecen importantes y tomar en cuenta que en realidad cuando hablamos de la historia del trabajo en las últimas décadas, tenemos que poder enmarcarlo, tenemos que poder pensar una serie de procesos históricos que marcaron fuertemente esta agenda de trabajo y que la condicionaron, ¿no? En ese sentido, yo recién me refería al Museo de la Exesma, pero digo claramente el periodo de la dictadura 76-83 marcó la vida intelectual del país, implicó una intervención muy fuerte en las universidades, en los centros de investigación, empujó al exilio a una gran cantidad de científicos y a una gran cantidad de profesionales trabajando sobre estos temas, cerró líneas de investigación enteras, ¿no? Y no estamos hablando únicamente del caso argentino, sino que estamos hablando de un proceso de dictaduras en América Latina que ocasionó efectos similares en diversos países de la región, ¿no? Con sus particularidades, con sus especificidades que siempre son importantes y que siempre hay que tener en cuenta, pero realmente vemos que los años 70 y buena parte de los 80, porque digo, en el caso argentino la transición a la democracia fue en el 83, pero recordemos que muchos de los países de América Latina tuvieron transiciones democráticas desde el 85 hasta el 90, ¿no? Por lo tanto estamos hablando de la segunda mitad de la década del 80. Bueno, ahí me parece muy importante poder recordar algunas cuestiones que tienen que ver con un retroceso muy importante de la historia de los trabajadores como objeto de estudio, pasó a ser problemático, pasó a ser algo perseguido, algo prohibido, temas de los cuales, a los cuales uno podía aproximarse con muchas dificultades en la región. Y en términos internacionales se produjo en la historia del trabajo, que había tenido transformaciones muy interesantes en los 60 y en los 70, en particular en la producción británica, pero también en la producción anglosajona en general, pero además en todo el mundo realmente había habido un florecimiento, un desarrollo muy interesante y un viraje a una concepción bastante más interdisciplinaria, si ustedes quieren, de la clase social, de las miradas sobre los trabajadores. Uno de los autores clásicos, por supuesto, es E.P. Thompson, un autor central dentro del marxismo británico, pero claramente lo que vemos a partir de los años 70 y sobre todo en los años 80 es un viraje desde perspectivas que venían pensando en línea con el estructuralismo, con debates sobre el desarrollo, con una cantidad de cuestiones que pensaban la estructura económica y social, un viraje crecientemente fuerte a partir de lo que se llamó el giro lingüístico y el giro cultural hacia una focalización en las experiencias, que a diferencia de las primeras formulaciones del concepto de experiencia, que estaban muy fuertemente vinculadas a cuestiones estructurales, empieza a disociarse cada vez más de la estructura, ¿no? Y empieza a plantear cierta dicotomía entre miradas más estructurales que tengan en cuenta a la historia económica, un diálogo del trabajo con la historia económica, con las transformaciones
empresariales, con las distintas actividades, con una mirada de la estructura económica y social, hacia focos crecientemente centrados en las experiencias, en las narrativas y en lo discursivo como el objeto central de análisis, ¿no? Entonces, la experiencia no es una conjunción de estructura y subjetividad, sino que empieza a, si quieren, desmarcarse de esa cuestión y a tener un enfoque crecientemente subjetivo y rechazando como mecanicista, como economicista, como simplificador a las miradas estructurales. En los años 80, la transición a la democracia, bueno, efectivamente la persistencia de la marginación del campo de estudios del trabajo se verificó fuertemente. Eran temas que ni aún en ese momento eran demasiado aceptados en la academia, y un viraje muy fuerte que además no necesariamente debía haberse planteado así, pero fue así como se planteó. Hubo una dicotomía establecida entre conceptos como sectores populares y movimientos sociales y clase trabajadora, ¿no? De algún modo yo creo que esto tiene méritos, porque efectivamente hablar de sectores populares involucra, y ahora nos vamos a referir a esto, una mirada más amplia de la clase trabajadora y de los fenómenos laborales. Lo mismo que los movimientos sociales permite capturar otras formas de organización bien interesantes, pero es un problema cuando de algún modo estas categorías y estas maneras de mirar empiezan a plantearse como dicotómicas o contrarias respecto de poder pensar en la existencia de una clase social. Vemos que ahí hay una cuestión muy importante, un nudo muy significativo, que en algún sentido persiste hasta muy recientemente, y por eso traía este debate sin querer ser muy academicista y tratando de huir de cuestiones bastante internas al campo y de bueno, debates que quizás pueden sonar un poco aburridos, para nosotros quizás son apasionantes y no lo están así para el público en general, pero sí me parecía muy interesante recordar que incluso en el año 2007-2008, es decir, hace 10 años, poco más de 10 años, historiadores tan importantes como John Womack, Daniel James y John French se enfrentaron en un debate tremendo respecto de cómo poder pensar la historia del trabajo en términos muy excluyentes. En el caso de John Womack, él definió muy fuertemente en su libro Posición Estratégica y Fuerza Obrera, un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, un libro muy recomendable, muy interesante, donde reinstala la cuestión productiva, reinstala la necesidad de mirar la estructura, la necesidad de poder anclar en los procesos productivos las reflexiones respecto del trabajo. Tiene una mirada casi ingenieril del proceso de trabajo, ¿no? Está obsesionado por descubrir cuáles son los procesos de trabajo y dentro de ellos cuáles son los núcleos estratégicos que permitirían de algún modo generar poder obrero a partir de tener una posibilidad de disrupción y una posibilidad de condicionamiento de las condiciones de trabajo y demás. Y tiene una fascinación muy grande con un ingeniero que se llama John Dunlop, y frente a esto, digamos, él erige esa mirada y ese análisis de las formas productivas en una contraposición total con la historiografía centrada en los sujetos y que aborda cuestiones de género, y se refiere particularmente a un libro de Daniel James y John French. Ustedes saben que Daniel James es un gran historiador del movimiento sindical argentino y John French otro del movimiento de Brasil, el sindical de Brasil. Por lo tanto, estamos hablando de dos expertos del campo de la historia del trabajo. Y este debate en el 2007-2008 nuevamente se plantea encarnizadamente entre aspectos estructurales y aspectos subjetivos, ¿no? Sin punto de encuentro, ambas partes se plantan en sus lugares, y es un debate enormemente encarnizado que nos muestra cómo hay determinados temas que no están resueltos hasta la actualidad. Me interesaba también recordar otros puntos, como la importancia de la historia global del trabajo, y acá refería al Instituto de Historia Social y a la figura de Marcel van der Linden, un historiador holandés que ha trabajado sobre una gran cantidad de temas. Es impresionante el trabajo de van der Linden, pero en particular tiene un libro que se llama Workers of the World, Trabajadores del Mundo, muy interesante porque justamente propone una mirada global, y lo que dice es: el mundo está interrelacionado, estamos hablando de el trabajo está
está en el marco de un sistema capitalista. Por lo tanto, es necesario reconstruir determinadas dinámicas globales. Y esta propuesta que va a llevar adelante, no solo en su propia investigación, sino en una gran cantidad de líneas que se agruparon en torno a lo que se llamó la historia global del trabajo, es una propuesta que critica fuertemente el nacionalismo metodológico, diciendo vivimos obsesionados al pensar la historia del trabajo en clave nacional y en realidad hay conexiones entre los procesos, a veces los procesos tienen mayor conexión entre un país y otro que dentro del propio país. Critica muy fuertemente el eurocentrismo y la explicación de la historia del trabajo desde Europa. Critica muy fuertemente las conceptualizaciones acotadas de trabajo, y algo de esto me voy a referir enseguida. Y por otro lado, hace un fuerte llamado a tratar de incorporar miradas de largo plazo. Y de lo que hablamos en largo plazo en Holanda no es lo mismo que los largos plazos a los cuales nos referimos muchas veces en países que tienen un desarrollo más tardío, ¿no? Entonces, efectivamente, él se está refiriendo a una historia del trabajo que vaya desde el siglo XV hasta la actualidad, por ejemplo, ¿no? Y hubo varios proyectos de la historia global del trabajo que pudieron empezar a mirar el cambio de las relaciones del trabajo libre y no libre en distintas regiones del mundo, las conexiones entre estas transformaciones, acentuando una mirada global interesante, ¿no? Otra perspectiva en este sentido que también propuso miradas globales, sistémicas y las relaciones entre distintos sectores, aunque con una metodología y una aproximación sensiblemente distinta, es el libro de Beverly Silver, Forces of Labor, que les recomiendo muy fuertemente, muy interesante, centrado en algunas actividades económicas, pero que justamente enfatiza las vinculaciones entre lo que sucede en una y otra región y recompone algunas relaciones laborales que no pueden entenderse únicamente mirando en clave nacional y restringiéndose a determinados espacios. Por último, quería también recordar algunas experiencias latinoamericanas en relación con esto que estoy planteando, con estas tendencias de intentar sumar conocimiento académico, intentar vincular distintas tendencias e investigaciones que se hicieron en espacios diferentes, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la experiencia de la Red LAT, de la Red Latinoamericana de Trabajo y Trabajadores, que se configuró en 2017 en la ciudad de La Paz, en Bolivia, que sacó un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama Trabajo y Trabajadores, que es descargable en internet, de Rosana Barragán, y que es muy interesante porque recoge distintas contribuciones sobre la historia del trabajo y los trabajadores en América Latina, desde no solo en distintos procesos nacionales, sino en distintas temporalidades muy diversas, desde la etapa prehispánica y colonial hasta la etapa actual, cosa que en general es bastante atípica en nuestro mundo académico, que disocia muy fuertemente estos periodos, ¿no? Bueno, si pasamos entonces a lo que sigue. Bueno, me estaba refiriendo entonces a que tenemos diversos focos de análisis posibles, ¿no? Por un lado el trabajo, los trabajadores y los sindicatos. No es lo mismo hacer historia de cada uno de estos objetos, de cada uno de estos objetos de análisis o focos de análisis, y cada uno tiene sus particularidades, sus cuestiones que vamos a tratar de reunir luego en una serie de tendencias y de cuestiones a abordar, pero me interesaba separar estas dimensiones, ¿no? Una cosa es hablar de trabajo, en general uno está hablando de estas cuestiones que mencionábamos, relaciones laborales, mercado de trabajo, estructura ocupacional, políticas estatales, empresariales, transformaciones productivas, ¿no? Toda esa dimensión es enormemente importante, pero claramente es en general abordada por otras disciplinas y la historia en general lo toma de manera de costado, ¿no? En general la historia se centra en los trabajadores y trabajadoras y en los sindicatos, y también hay que distinguir entre estos dos sujetos que tienen características diferentes y que son además distintos. Una cosa es hablar de los trabajadores como sujeto social, sus condiciones de trabajo, de formación, de oficio, sus trayectorias, sus condiciones de vida, las inserciones territoriales, comunitarias, militancias políticas y posicionamientos ideológicos, tradiciones y creencias. Otra cosa es hablar de los sindicatos, que son las organizaciones que representan a estos trabajadores, y en general estos estudios están basados en las formas de negociación colectiva, las dinámicas del conflicto laboral,
las formas de organización institucional y los modelos sindicales, la cuestión de líderes y bases, las dinámicas internas de elección y de funcionamiento. Bueno, me parece entonces muy importante tener en cuenta estos diferentes focos a los cuales nos vamos a referir ahora en términos de cómo fue cambiando la manera de mirar cada uno de estos objetos de análisis, de cada uno de estos focos a los cuales nos estamos refiriendo. Y en ese sentido les traje algunas reflexiones a partir de la pantalla siguiente que nos permiten ver algunas dimensiones interesantes para tener en cuenta en términos de cuestiones que estamos discutiendo en los últimos años. En primer lugar, hay un movimiento muy fuerte hacia empezar a pensar qué son trabajadores y trabajadoras, tratando de salirnos un poco de un foco predominante que hubo en la historiografía en los sectores formales, es decir, en los trabajadores registrados, predominantemente industriales, un interés muy fuerte por la industria, con particular visibilidad de los trabajadores varones y sindicalizados, y se está empezando a mover esta restricción de hablar de trabajadores y automáticamente referirnos a esto, ¿no? Probablemente si yo les dijera trabajadores, ustedes piensen en un varón con mameluco de trabajo, con un casco en una fábrica, ¿no? Bueno, parte del movimiento de la historia del trabajo en el último tiempo es empezar a pensar que no necesariamente estamos hablando de eso cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras. Y esto implicó debates muy fuertes, desde respecto de cómo incluir al trabajo informal, a las distintas formas de trabajo precarizado, que además hoy tienen una enorme importancia, sufrieron un proceso exponencial de crecimiento en las últimas décadas en América Latina, cómo poder pensar en trabajadores de la denominada por varias corrientes economía popular, de qué hablamos cuando hablamos de economía popular, y cómo pensar esas formas de trabajo que muchas veces son cuentapropistas, informales, sin relación de dependencia, sin una formalización de las relaciones de trabajo de ningún tipo, ¿no? Entonces, hay un primer movimiento que tiene que ver con comprender que cuando hablamos de trabajo tenemos que entender un proceso muy amplio de relaciones y de vinculaciones, incluso trabajando en algunos sectores muy invisibles como el trabajo rural, donde realmente hay muy poco estudio sistemático desarrollado, justamente porque es bastante difícil de asir, porque se trata de sectores que en muchos casos no están organizados, que en muchos casos tienen relaciones no registradas, y esto demanda un enorme desafío para su visibilización. Pero además, dentro de este proceso de cuestionar qué son trabajadores, digamos, se introdujeron otras cuestiones interesantes, como por ejemplo la visibilización del trabajo infantil durante distintas épocas de la historia, ¿no? Entonces, en general, por una cuestión prescriptiva, de decir no debería haber trabajo infantil, uno no piensa en los niños y niñas como trabajadores y trabajadores, cuando en realidad, por ejemplo, el trabajo rural es un ejemplo hasta la actualidad, en la cual el trabajo está llevado adelante por la familia y no necesariamente por el trabajador, que a veces es la cara visible de esa relación laboral, ¿no? Cuando ésta existe. Pero además esto se extendió a otras actividades mucho más debatidas, como por ejemplo la prostitución. ¿Es la prostitución un trabajo o no? Es un objeto de debate no solo en ámbitos políticos y sociales, donde efectivamente existen tendencias, incluso dentro de las mismas trabajadoras sexuales de organización sindical, es el caso del sindicato AMAR, afiliado a la CTA, en el caso de Argentina, sino también en el ámbito académico, en el ámbito de la legislación internacional, en la OIT, hay debates muy fuertes respecto a cómo poder pensar la prostitución y si lo que uno tiene que hacer es prohibir o regular, y en qué sentido esto puede pensarse como trabajo. Realmente se produjo una ampliación del debate sobre cómo pensar en trabajo en la actualidad y qué cuestiones abordar, que me parece muy importante recuperar, ¿no? Dentro de este campo de ampliar la cuestión del concepto de trabajador, trabajadora, justamente la dinámica que mencionábamos, la dimensión de género que fue ganando terreno en las discusiones políticas y sociales,
llevó también a la incorporación de las mujeres como sujetos de esta historia. Y esto implicó un proceso de visibilización, es decir, el reconocimiento de su participación en un montón de procesos. Habrán visto las fotos, yo no quería recargar el PowerPoint, pero habrán visto las fotos del Cordobazo, que en primer lugar se habían centrado en la figura de Tosco y en algunos otros líderes sindicales, llevando la bandera de luz y fuerza, y que cuando se ampliaba el angular y se iba a buscar las fotos enteras, las fotos más amplias, permitían ver que en realidad había una gran cantidad de mujeres participando de este proceso de movilización, que es uno de los procesos emblemáticos de la historia del trabajo en Argentina, ¿no? Bueno, así como lo podemos ver en ese sentido, hay una gran cantidad de historiografía reciente sobre la participación de mujeres en el mundo laboral, en los tres sentidos que lo decía, ¿no? Esto implica reconfigurar la mirada del mundo del trabajo, introduciendo dimensiones de género, el análisis del mercado de trabajo, el análisis de la participación de la mano de obra en los distintos sectores, implica pensar a las trabajadoras como sujetos diferenciados, esto mismo que se planteaba en el Museo de la ESMA, no es lo mismo ser reprimido siendo varón que siendo mujer, bueno, no es lo mismo ser trabajador o trabajadora, y la vinculación entre producción y reproducción le imprime una característica particular a estas trabajadoras. Bueno, y lo mismo en términos del movimiento sindical. En sectores en los cuales las trabajadoras tenían una amplia participación, ¿qué pasa en términos del movimiento sindical y cómo la cuestión de género lo atraviesa? Todas estas cuestiones están siendo discutidas de manera muy interesante, ampliando el campo de estudios, permitiendo nuevas miradas. Y como lo planteo también en otro punto, es no solo miradas sobre las actividades tradicionales a las cuales me refería, industriales, pero además muchas veces centradas en los cordones industriales en el centro del país, en particular en Buenos Aires, con un muy fuerte énfasis en la ciudad puerto. En los últimos años, la acumulación de investigación permitió salir de esta centralización de la mirada y empezar a federalizar un poco estos abordajes, introduciendo estudios de caso sobre procesos, sobre territorios en todo el país, ¿no? Entonces esto implica empezar a pensar en los ingenios azucareros en el NOA, implica empezar a pensar en la producción tabacalera o en la producción papelera en Misiones, implica poder pensar la industria textil o los polos industriales en la zona de la Patagonia, implica empezar a pensar el trabajo rural en todo el país. Hay una gran cantidad de cuestiones que se incorporan con esta tendencia a salir de Buenos Aires y empezar a pensar una representación territorial más vasta, que es una tarea que realmente se está dando en los tres campos a los cuales me refería: estudios sobre trabajo, estudios sobre trabajadores y trabajadoras y estudios sobre movimiento sindical. Otro movimiento que a mí me parece muy interesante, que yo creo que para el museo sería muy valioso tener en cuenta, es pensar el mundo del trabajo no solo como lo que ocurre dentro de la vida laboral, sino incorporar cuestiones que ya estaban muy presentes y fueron muy centrales en la historia del movimiento obrero desde principios del siglo XX, fines del siglo XIX, y podemos ir hacia atrás. Diría que en el siglo XIX también, y seguramente más atrás también, y es solo mi limitación de conocimiento historiográfico a determinados periodos y esta maldita especialización que muchas veces tenemos en la tarea académica, lo que me impide ver todavía más líneas y establecer más diálogos. La relación entre la posibilidad de seguir a los trabajadores como teniendo una vida en el establecimiento laboral y en su ciclo laboral, pero además una vida continuada por fuera de ese horario laboral, no solo permite introducir la dinámica de la reproducción social a la cual me refería, es decir, no solo pensar en los procesos de producción y de trabajo asalariado, sino en la gran cantidad de ciclos de trabajo que se producen por fuera del horario estricto de trabajo, y esto implica poder empezar a mirar cuestiones habitacionales, comunitarias, de ocio, culturales, ¿no? Pensar el tiempo libre de los trabajadores como un tema. Todas estas cuestiones, que por supuesto estuvieron presentes de manera dispersa en la historiografía, han ganado terreno, han ganado atención y creo que nos ayudan a tratar de complejizar la mirada de lo que es trabajo, de quiénes son estos trabajadores y trabajadoras y de cómo se organizan también. También les proponía que en términos del movimiento sindical, otro de los objetos a los cuales les
objetos de análisis, ¿no?, a los cuales me refería antes, me parece interesante, y esto está en la siguiente diapositiva, me parece interesante ver que frente a una mirada más tradicional de la historiografía que antes pensaba las organizaciones sindicales en términos de sus líderes, en términos de las grandes organizaciones y de las grandes figuras, un poco como lo que les planteaba recién con la foto de Agustín Tosco, sin duda uno de los grandes líderes sindicales del país, una figura enormemente representativa, con una trayectoria muy interesante, pero me parece también interesante este viraje desde estos líderes sindicales y estas grandes organizaciones y estas grandes luchas a poder pensar otras dimensiones que tienen que ver con la mirada en el propio establecimiento laboral, ¿no? Y este establecimiento laboral lo que permite descubrir es una dinámica de los lugares de trabajo y una característica que en el caso argentino es muy distintiva, que es la existencia de representantes a los cuales denominamos delegados y comisiones internas, que son muy importantes en términos de la organización sindical. Esto permite entonces poder ver desde, no solo, sin desvalorizar las estructuras sindicales, sin desvalorizar la importancia de estos grandes líderes, más cuestionados o menos cuestionados, en fin, objeto de enormes debates, permite ver las dinámicas internas y de base dentro del proceso de organización sindical y en relación con el proceso productivo. El lugar de trabajo permite entender una cantidad de cuestiones muy importantes respecto de las condiciones de trabajo, respecto del conocimiento y la formación de los trabajadores, respecto del oficio, respecto de cómo se van tejiendo las relaciones productivas, sociales, laborales, de organización. Este foco en el lugar de trabajo también se profundizó en tiempos recientes y permitió tratar de reconstruir una cuestión central a la hora de pensar en la historia de los trabajadores y trabajadoras, que es la relación con las empresas, ¿no? La relación con su espacio laboral. En algunos casos son empresas, en otros casos son directamente empleadores que pueden ser estatales también, ¿no? Pero el foco en el lugar de trabajo de algún modo reconstruye esta relación entre empleadores y trabajadores, permite mirar una serie de cuestiones de la relación entre trabajadores y permite iluminar una cantidad de dimensiones que desde las miradas más generales sobre el movimiento sindical nos perdíamos, ¿no? Y en este sentido me gustaría, y esto creo que está en la filmina anterior, me parece que nos salteamos una rápidamente, me interesaría recordar algunas cuestiones importantes respecto de los debates que se habían planteado sobre la relación entre la clase trabajadora y las distintas organizaciones políticas, ¿no? Como todos saben, si están en Argentina, todos saben que la historiografía tiene una obsesión con el peronismo, con la clase trabajadora, su relación con el peronismo, y que otra parte de la historiografía tiene una obsesión con la relación entre la clase trabajadora y sectores de la izquierda, ¿no? Bueno, me parece muy interesante que en los últimos tiempos se enfatizaron, se abrieron, se dieron espacios a poder pensar la relación entre la clase trabajadora y otros sectores políticos más conservadores, en algunos casos denominados como sectores de las derechas, pero que realmente permiten ampliar el arco ideológico y permiten reconstruir algunos intentos y apuestas de organización de los trabajadores desde otros sectores políticos. Y otras cuestiones que quería destacar es la creciente, y lo había planteado antes en relación con las redes académicas, con la mirada de la historia de los trabajadores y trabajadoras más en términos de conexiones internacionales, es el establecimiento de redes académicas muy significativas que nos permitieron empezar a pensar en conexión procesos de transformación de las relaciones laborales y de transformaciones económicas y sociales. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, no solo con algunas redes y estudios especializados en organismos internacionales como la OIT, que es un archivo impresionante que permite ver la historia de la clase trabajadora mundial. Imagínense lo que es llegar a un archivo en el cual hay registros sobre condiciones de trabajo, sobre una gran cantidad de cuestiones en distintas partes del mundo, sino también las relaciones sindicales internacionales,
y una cantidad de dimensiones que permiten empezar a mirar a regiones diferentes del mundo que no habían sido estudiadas en diálogo, empezar a construir estas conexiones, ¿no? Bueno, finalmente, y en términos de algunos otros desarrollos metodológicos, sí me parece muy importante destacar la amplitud en términos de fuentes que tenemos en las últimas décadas, como no solo hubo desarrollos muy valiosos en términos de la historia oral, y esto implicó el diálogo con campos como la memoria, digamos, como el campo de estudios de memoria, que tiene un desarrollo muy significativo en las últimas décadas, sino también desarrollos metodológicos y conceptuales, la constitución de archivos orales y la utilización de entrevistas como una herramienta muy importante para la reconstrucción histórica. No solo pensada en términos de provisión de datos, no solo pensada en términos de la posibilidad de acceder a reconstruir determinados procesos que son inaccesibles, a menos de que vengan de la mano de aquellos que los vivieron, sino además, muy interesantemente, también poder reflexionar sobre las maneras en las que se reconstruyen determinados procesos, qué se recuerda y qué se olvida, ¿no? Y quería también, en términos de la apertura de archivos, que da para hablar muchísimo y que realmente no tenemos tiempo para hacer todo esto, simplemente quería hacer una serie de punteos y de señalamientos de algunos debates y puntos recientes que creo que les podrían servir en el archivo a la hora de pensar en trabajo, trabajadores y trabajadoras y movimiento sindical de manera más amplia y considerando perspectivas, saliendo, si ustedes quieren, de lugares comunes y tratando de pensar perspectivas que nos permitan dar cuenta de un sujeto social muy cambiante y muy transformado a lo largo del tiempo. Me parecía muy interesante la incorporación del crecimiento del campo de estudios que incorpora fuentes como las fuentes judiciales, ¿no? Y en este sentido quería referirme a dos cuestiones, darles dos ejemplos básicos. Por un lado, hablarles del caso de Brasil, que tiene una historiografía interesantísima, sobre todo centrada en la justicia laboral, en la evolución de la justicia laboral, de los tribunales laborales en Brasil, y desde allí, desde esas fuentes, pueden hablar de las tres cosas, pueden hablar de las relaciones laborales, pueden hablar de los sujetos trabajadores y pueden reconstruir dinámicas del movimiento sindical de manera muy interesante. Hay relecturas, por ejemplo, del golpe del 64, del comienzo de la dictadura en Brasil, que duró desde el 64 hasta el 85, algunos historiadores se refieren a su duración hasta el 88, que es el momento de la sanción de la nueva Constitución, pero particularmente me refería a Fernando Teixeira da Silva, y es muy interesante cómo este historiador, en conjunto con otros, Ángela de Castro Gómez, Larisa Correa, trabajan sobre las fuentes de los tribunales laborales para ver la manera en la cual dan las disputas los trabajadores y encuentran una relación no solo en términos de la pelea por derechos, sino también de las formas de organización sindical, la relación entre los procesos laborales y las huelgas, y permiten visibilizar una imagen de la clase trabajadora en Brasil bastante diferente a la que tenían historiadores previos que habían trabajado con otras fuentes y que de algún modo generalizaban y armaban una imagen que no daba cuenta de lo que estas fuentes, que además son regionales y que permiten ver distintos procesos en distintos lugares del país. Bueno, es impresionante lo que estas fuentes permitieron abrir. Y quería referirme muy brevemente al caso argentino también, como en este caso, no en términos de la justicia laboral, que también hay estudios muy interesantes en línea con los de Brasil, muy significativos, que permiten analizar una serie de cuestiones respecto, por ejemplo, de las instituciones laborales, ¿no? Cosa que uno da por obvia, uno no sabe cuándo surgen, cómo surgen, en relación con qué. Hay toda una historiografía interesantísima respecto a eso, y desde allí se pueden ver una cantidad de cuestiones a nivel regional y en distintos casos muy interesante. Pero me refería que en el caso argentino también en la justicia penal ha habido no solo juicios muy relevantes vinculados con temas laborales, sino además una generación de documentación y de fuentes impresionantes que antes no teníamos. Un gran problema que tenemos en la historia del trabajo, los trabajadores y el movimiento sindical, es la dificultad para poder acceder a las fuentes empresariales. Las empresas tienen sus archivos y son archivos privados. Por lo tanto,
todo lo que tiene que ver con legajos, con relaciones laborales, con una gran cantidad de documentos de enorme riqueza, no los podemos acceder. En el marco de procesos judiciales, muchos de estos documentos fueron obtenidos por la justicia, por una cuestión de necesidad en los procesos judiciales. Y con esto me refiero a dos líneas centrales. Por un lado, a juicios, como por ejemplo el juicio emblemático por el asesinato de Mariano Ferreira, el 20 de octubre del 2010, que implicó el juicio penal que se llevó adelante y que terminó condenando a la cúpula de la Unión Ferroviaria y a los policías que debían custodiar la zona y que en realidad facilitaron lo que fue el proceso de represión de este grupo de trabajadores tercerizados que exigía su pase a planta el 20 de octubre del 2010. Este juicio generó una enorme cantidad de documentación muy relevante, no solo respecto de las organizaciones sindicales, su funcionamiento interno, en este caso un funcionamiento absolutamente contrario a los propósitos de defensa de los intereses de los trabajadores, pero que permitió reconstruir una gran cantidad de aspectos del propio juicio penal, sino que además justamente puso en juego también parte de la historiografía, ¿no? Parte de la producción historiográfica sobre historia de los trabajadores también nutrió el proceso penal y permitió pensar fenómenos como el de la tercerización laboral, que aparecían como fenómenos imposibles de leer para las instancias judiciales. Y lo mismo sucede con otros juicios que tienen que ver con delitos de lesa humanidad vinculados con la responsabilidad empresarial, es decir, con la responsabilidad de empresas y empresarios en la represión a trabajadores y sindicalistas durante la dictadura del 76 al 83. Hay en esos juicios muy importantes, el más emblemático fue la causa Ford, que se llevó adelante entre 2017 y 2018. Es una causa que en realidad se origina en denuncias de los propios trabajadores, un proceso de denuncia muy viejo que viene desde los tiempos de la CONADEP en 1984, que se reiteró en el juicio a las juntas y que siguió a lo largo de todo el proceso de justicia. Esta causa recogía entonces una gran cantidad de fuentes y de documentos que permitió pensar cuestiones de las relaciones laborales, de las relaciones dentro de la empresa, de las formas de organización sindical, pero además del proceso represivo, que es otra manera de intervención que tiene el Estado en esta cuestión. Me parecía entonces interesante hablar de estas otras fuentes, les podría nombrar muchas más, están los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los documentos del muy clásico Archivo General de la Nación y en particular de la División Archivo Intermedio, que es muy interesante. Hay una gran cantidad de archivos vinculados a las Fuerzas Armadas que tienen información sobre cuestiones empresariales y sindicales, porque como ustedes saben, hubo distintas formas de custodia, seguimiento, incluso represión dirigida a empresas y a trabajadores y sindicalistas. Y hay allí, en estos archivos, una enorme cantidad de documentación. Hay una posibilidad de reinterpretar los documentos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que muchas veces se leen en una clave y que leídos en otro sentido o incorporando, por ejemplo, los documentos de las delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo permiten reconstruir otros circuitos y otras cuestiones. Decía entonces que todo este proceso de ampliación del objeto de estudio de esta historiografía sobre trabajo, sobre trabajadores y sobre movimiento sindical se dio de la mano de una ampliación muy significativa de las fuentes con las cuales trabajamos. Y en este sentido quería terminar hablando del enorme beneficio que tiene la interdisciplina para tratar de capturar algo de este objeto tan complejo que abordamos, que es esta historia del trabajo y de los trabajadores. Realmente en estos procesos de trabajo, y hablo por experiencia propia, tanto en el caso del juicio de Mariano Ferreira como los juicios de responsabilidad empresarial, el equipo que yo coordino tuvo una intervención muy fuerte que se hizo con otros equipos en conjunto. En el caso de responsabilidad empresarial, esto se plasmó en una investigación interdisciplinaria con otras 3 instituciones, el área de Economía y Tecnología de Flaxo, el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia. Y en esas experiencias de investigación, la verdad es que el carácter interdisciplinario es fundamental. Permite capturar, por un lado, las trayectorias empresariales, estos elementos estructurales a los cuales me refería al comienzo, cuando decía
hubo una tentación en el momento del giro lingüístico y el giro cultural de deshacernos de lo estructural como si fuera algo arcaico, ¿no? Pensar, bueno, hay un mecanismo entre el desarrollo económico y social y las formas que tiene la clase trabajadora. Esto es una cuestión, se plantea de manera mecánica, de manera automática, ¿no? Por lo tanto, pensemos una autonomía de los sujetos y es un problema enorme el pensar en la autonomía de los sujetos, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi posicionamiento teórico. Creo entonces que hay una tarea pendiente que es reconstruir esta mirada interdisciplinaria que permite recuperar las transformaciones económicas y sociales, permite recuperar el diálogo con la disciplina de la economía, que es central para entender no solo las relaciones de trabajo, sino los sujetos trabajadores en relación con sus empleadores, con trayectorias empresariales, con políticas empresariales, y las formas de organización sindical también de acuerdo a las actividades, a este poder estratégico del cual hablaba Womack, a estas capacidades de intervenir en determinadas actividades o en otras, ¿no? Creo que el arte está entonces en tratar de tejer pedazos, en tratar de unir estas distintas partes que permiten de algún modo contar de manera rica una historia que no termine contando, centrándose siempre en los mismos sujetos, sino que pueda abrir los ojos y contemplar una diversidad, esa misma diversidad que justamente reclamaban cuando decían cómo puede ser que tengamos esta estatua en el Museo de los Docklands en Londres, ¿no? O sea, cómo visibilizamos determinadas cuestiones y no se visibilizan otras. Quién sabe, hay distintas alternativas, digo, sacar la estatua es una alternativa, marcarla y generar una estatua recordando el trabajo esclavo es otra, ¿no? Revisar la propia configuración de los museos para incluir aquello que todavía no fue visto o no fue incluido suficientemente, como hizo el Museo de la Ex-ESMA, y pensando su propio guión, es otra alternativa, ¿no? Entonces, digo, tanto en el campo de la producción historiográfica como en el campo museográfico y en esta capacidad inmensa que tiene el museo de dar a conocer, de abrir debates, de fomentar una discusión en el público sobre cuestiones, creo que es muy interesante esta capacidad de poder combinar aproximaciones, de esta capacidad de poder mirar los fenómenos de manera compleja y esta capacidad de poder tejer contribuciones, ¿no? No porque piense que simplemente todas las cosas valen lo mismo o que todos los aportes o las miradas son necesariamente compatibles. Claramente, gran parte de las cuestiones a las que aludí reflejan debates importantes, debates de peso, y que además están fundados en concepciones, en marcos teóricos y en instrumentales diferentes para pensar los procesos históricos. Pero sí me parece interesante retomar los aspectos que cada aproximación y cada dimensión nos puede aportar, ¿no? Desde mi perspectiva, esta relación entre estructura y subjetividad, entre estructura y experiencia, es fundamental, digamos. No podemos pensar esos sujetos, aun cuando intentemos recuperar su agencia, su capacidad de posicionamiento. Sabemos que las relaciones laborales implican una simetría, implican una subordinación, implican una relación que tiene características específicas y que además se manifiesta y se desarrolla de manera distinta en cada momento, ¿no? Entonces me parece que el estudio de estas especificidades, de estas tensiones, de estas contradicciones, pero también de esta enorme riqueza que siempre lleva a cuestionarse, a pensar que uno nunca terminó de ver las cuestiones, que siempre falta algo, tiene que ver con que realmente siempre uno está mirando con un par de ojos que no pueden terminar de discernir todas las cuestiones. Por eso la interdisciplina, el trabajo en equipo, la capacidad de diálogo con otras perspectivas, me parece que es lo más importante en este punto. Bueno, hasta aquí yo quería dejarles estas reflexiones, ojalá que les sirva y que pueda ser de utilidad para pensar algunas cuestiones respecto del museo, y quiero felicitar muy fuertemente esta iniciativa y estas ganas de pensar un museo que refleje discusiones y cuestiones interesantes para una sociedad. Me parece que tiene una tarea muy valiosa entre manos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria. Súper interesante todo. Hay varias personas ahí agradeciendo la charla. Yo te quería hacer una consulta en relación con esto que decías, porque pensando en el museo, una manera de ir de analizar a trabajadores y trabajadoras
como vos decías, en general uno siempre está centrado más que nada en la historia del trabajo tradicional, en los sectores industriales, en los sectores más de trabajadores clásicos, por decirlo de una manera, pero, y ahí, si uno quisiera buscar patrimonio, formas de expresión, muchas veces iría a los sindicatos por lógica, ¿no? Porque los sindicatos son espacios clave en la historia de los trabajadores y las trabajadoras. Más difícil es, por ejemplo, cuando uno quiere incorporar también otra forma de trabajo, no sé, en las ciudades argentinas, por ejemplo, fundamental, las empleadas domésticas, o a partir sobre todo, ¿no?, de los 70, los sectores tercerizados, o el que se llama trabajo informal, ¿no? Es decir, que también ahora tienen sus organizaciones. Pero lo que quería saber, preguntarte es, ¿cuánto se ha trabajado, digamos, sobre esos temas en general? Si hay renovaciones importantes en los aspectos de trabajo informal, sector tercerizado, que es tan importante hoy en día, y bueno, sé que hay algunas cosas sobre empleo doméstico también, ¿no? Por ejemplo, trabajos no tan tradicionales en los estudios de historia del trabajo. Bueno, me quedé yo que tengo la pregunta y no la respuesta. Así que aparece otra vez Victoria. Sí, mil disculpas. Disculpen, no sé qué está pasando hoy. Tuvimos mala suerte con la conexión. No me pasó nunca en toda la... Pasa en esta época, no hay problema. Bueno, discúlpame que te haga repetir la pregunta porque no pude escuchar, dado que estaba fuera. No, la pregunta era sobre qué aportes ha habido fuertes sobre la historia de los trabajadores tercerizados, del llamado sector informal, de las empleadas domésticas, es decir, sectores que tradicionalmente no eran tan fuertes en la historia del trabajo más clásica, por llamarlo de algún modo, ¿no? Sí, es muy importante que hayas mencionado el trabajo doméstico. Es otro de los, realmente fue reconocido muy recientemente por la OIT como trabajo. O sea que imagínense el grado de dificultad para la inclusión de este tipo de trabajos dentro del mundo del trabajo, ¿no? Hay una cantidad enorme de estudios recientemente. La problemática de la precarización está en el centro. Por eso decía desde el comienzo que era un poco una historiadora un poco hereje, en mi caso, porque claramente estoy trabajando sobre temas que están ocurriendo en la actualidad, ¿no? Acabamos de publicar 2 trabajos sobre pandemia y, por ejemplo, en la actualidad el debate sobre trabajo doméstico es fenomenal. Si algo puso de manifiesto esta pandemia es la importancia del trabajo reproductivo, el peso diferencial del trabajo reproductivo en las trabajadoras mujeres y esto que planteás, también la existencia de un altísimo nivel de precarización que ocasiona cuestiones, problemas adicionales, cómo pedirle a la gente que se quede en su casa cuando no puede obtener su sustento, cuando salir de su casa es imprescindible para poder trabajar, ¿no? Creo que realmente la pandemia actual ha puesto de manifiesto la necesidad de pensar todas estas dimensiones que no están presentes solamente acá en la Argentina. Estos problemas con trabajo doméstico, con la cuestión de trabajo reproductivo, con el caso, con el peso diferencial sobre las mujeres de todos estos fenómenos de la cuarentena, del cuidado de los niños y las niñas, la educación de los niños en el propio espacio. Realmente son temas que se están discutiendo a nivel mundial y que creo que nos obligan a pensar en la cantidad de desafíos. Por eso decía, mientras más amplio sea el menú, me parece que más interesantes son las respuestas, ¿no? Si uno piensa en trabajo acotándolo a determinados sectores, creo que corre con el severo riesgo de pensar sujetos que no se corresponden con la realidad, ¿no? Por eso yo planteaba desde el comienzo la propuesta para el museo, que yo creo que siempre fue la idea del equipo y siempre ha sido esta la trayectoria. De hecho, han trabajado en el Cabildo sobre una serie entera de historias del trabajo, entonces realmente han venido pensando una cantidad de cuestiones de la historia argentina en clave de trabajo y cómo esto está cruzado allí. Creo que el poder reflejar estas tensiones, contradicciones, la vastedad de este sujeto, poder dar lugar a estos estudios de precarización. Los estudios de tercerización son muy interesantes en ese sentido porque es un fenómeno invisibilizado, ¿no? Los trabajadores tercerizados ni siquiera son no registrados, son trabajadores que en realidad son subcontratados y dependen de un patrón distinto. Y esto, como son parte del mismo colectivo laboral, supuestamente están en el mismo establecimiento laboral, hay un riesgo
hay una dificultad grande de poder verlos, de poder identificarlos, ¿no? Implica la tercerización, lo que implica es la subcontratación de una empresa por parte de la empresa principal, y estos trabajadores están en el mismo establecimiento laboral, comparten las mismas cuestiones y sin embargo no tienen los mismos derechos. En muchos casos no tienen vacaciones, los diferenciales salariales son de entre el 30 y el 50% respecto de los trabajadores de planta, no cuentan con equipamiento suficiente. Bueno, toda esta problemática estuvo muy invisibilizada hasta hace unos años, ¿no? Y hoy cobra muy especial relevancia cuando uno ve que los primeros trabajadores despedidos son los tercerizados. Por lo tanto, si uno no puede ver esta cuestión de la tercerización, bueno, hay realidades enteras del mundo laboral que se pierden, ¿no? En este sentido, llamaba a esta necesidad de tener los ojos abiertos y a tratar de reflejar problemáticas de la manera más vasta y más compleja posible, ¿no? Y no seguir pensando en esos mismos trabajadores en los cuales pensamos que tampoco eran los únicos en el momento en que los asociamos, digamos, ¿no? Como vimos al lado de Tosco, había un montón de trabajadoras mujeres a las cuales no estábamos viendo. Entonces, no es que antes no hubiera habido esos sujetos, pero hoy es todavía más grave, dado los cambios de las relaciones laborales en la actualidad. Buenísimo. Te digo dos preguntas que hay. Una, sobre si hay líneas de trabajo sobre el traspaso intergeneracional del saber sobre el trabajo, ¿no? Es decir, con el saber que acumulan los trabajadores sobre su trabajo a la hora de retirarse y jubilarse, ¿no? ¿Cómo traspasa eso a otras Sí, generaciones? esa es una pregunta buenísima. A mí me parece que el estudio de generaciones es muy interesante. Hay varios análisis. Hay un análisis muy famoso de Maristela Svampa, que es bastante irónico, por eso esa es la etapa en la cual Maristela trabajó mucho sobre movimientos sociales, armando una contraposición bastante fuerte con la cuestión de movimiento sindical, y ella hablaba de un artículo que se llamaba De la patria metalúrgica al heavy metal, ¿no? Entonces analizaba justamente con ese título inolvidable esta ruptura generacional, ¿no? Ella planteaba, hay una cosa desactualizada en estos sindicatos, de algún modo de modé, y los trabajadores de las nuevas generaciones vienen con otras preocupaciones, ¿no? Ella lo graficaba con la cuestión del heavy metal, pero en realidad era una manera bastante atractiva de reflejar rupturas bastante más grandes. Yo creo que es complicado. Por un lado, obvio, hay rupturas generacionales, es toda una tarea la cuestión de la transmisión de los conocimientos, no solo del oficio, que por supuesto se fue perdiendo a lo largo del tiempo, porque como ustedes saben, en los años 90, una de las principales reformas en las relaciones laborales fue la cuestión de la polivalencia. Entonces, en realidad el objetivo fue si ustedes quieren, la configuración de trabajadores adaptables a todo y fácilmente reemplazables. Entonces, todo lo que conocíamos como la formación en el oficio, todo lo que fue la escuela industrial en la industria argentina, la importancia de la formación técnica, que es muy importante. Hay trabajadores que, por ejemplo, por cuestiones de dictadura tuvieron que irse al exilio, a los países nórdicos, y llegaban, y cuando los contrataban no lo podían creer en términos de la formación casi de ingenieros que tenían de la escuela industrial. Todo esto claramente se fue perdiendo a lo largo del tiempo, entonces la transmisión intergeneracional se complica, primero por la precarización laboral, porque digo, como no estamos hablando de estos empleos de toda la vida y de esta posibilidad de pasarle ese empleo a otro, sino que estamos hablando de trayectorias laborales con mucha rotación, con poca capacitación, con poca formación en ese punto, ¿no? Y además estamos hablando de una transformación muy fuerte de las relaciones laborales. Sin embargo, yo diría que hay saberes que se transmiten de manera muy significativa. Pensemos en la situación de los trabajadores de plataformas en la actualidad. En muchos de los casos son trabajadores muy jóvenes, migrantes, ¿no? Que además no son considerados como trabajadores, no hay un reconocimiento de la relación laboral. La economía de las plataformas piensa que la plataforma le da la oportunidad a un asociado que voluntariamente se participa, se anota en la plataforma, y a pesar de que esta plataforma sanciona, disciplina, condiciona muy fuertemente este trabajo, no se reconoce la existencia de empleadores y trabajadores, y sin embargo estos trabajadores eligieron organizar un sindicato, ¿no?
y capitalizaron una cantidad de conocimientos para definirse como trabajadores, para llevar a cabo una huelga virtual, para hacer asambleas, incluso en algunos casos virtuales, y para generar un sindicato que les permitió, están solicitando al Estado el reconocimiento de su carácter de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, si bien los procesos de cambios de relaciones laborales claramente producen rupturas, claramente hacen compleja la transmisión intergeneracional, que ya Maristela señalaba para los 80 y los 90 y que claramente se profundizan con avances de la precarización laboral y con fenómenos como los de la tercerización laboral, de todos modos hay saberes que circulan, ¿no? Lo mismo podemos pensar de los movimientos de desocupados y cómo ponen en acción una cantidad de saberes adquiridos de las propias trayectorias laborales. Perfecto, te digo un par de preguntas más. Alguien pregunta si se ha investigado algo sobre los respaldos políticos de estos grupos de trabajadores informales, de los que hablamos antes, a los movimientos históricos argentinos como el irigoyenismo y el peronismo. Yo no conozco realmente, no conozco, no tan atrás, digamos. Sí hay trabajos recientes sobre alianzas políticas de los sectores informales, ¿no? Y claramente también la Argentina es un ejemplo en ese sentido, la conformación de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y su conformación, su reconocimiento institucional, nos muestra una capacidad de movilización, de organización y de interpelación del poder político significativo, ¿no? Pero no conozco para esas etapas históricas una referencia, digo, no para el irigoyenismo o para el peronismo. Perfecto. Después, otra pregunta es, ¿qué perspectiva, no, perdón, bajo qué conceptualización se estudia el trabajo científico y sus trabajadores? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque además estamos en pleno conflicto en la actualidad, los trabajadores científicos. Estamos con problemas salariales bastante agudos y con demandas acumuladas muy significativamente en los últimos años. Bueno, es difícil, qué sé yo, eso depende de los puntos de vista, ¿no? En principio, y además depende de qué trabajadores científicos. Claramente, si estamos hablando del CONICET, somos trabajadores estatales, ¿no? Y estamos regidos bajo el convenio colectivo de trabajo del Estado. Entonces, en ese sentido no habría problema. Pero bueno, calculo que también la pregunta se refiere a la dificultad de vernos como trabajadores y trabajadoras, a la particularidad que tiene el trabajo intelectual, en el cual se ponen en juego muchas cuestiones, ¿no? Simbólicas, de prestigio, de desarrollo, también de aporte en términos de la relación posible entre ciencia y transformaciones económicas y sociales y modelos de sociedad, ¿no? Así que bueno, en términos, si querés, de relaciones laborales, somos trabajadores estatales, por lo menos los trabajadores de CONICET y de todas las universidades nacionales que tienen una capacidad científica fenomenal. Entonces, bueno, en ese sentido sería eso, pero bueno, claramente hay científicos que trabajan para el sector privado, hay científicos en organismos privados, entonces, bueno, el tipo de relación laboral depende de cada una de esas cuestiones y la forma de autopercibirse y de autoconcebir el propio trabajo también está sujeto a debates. Buenísimo, y tomo una más para terminar a tiempo, que es, ¿qué perspectivas hay de estudios entre movimiento obrero y organizaciones armadas? Uy, buenísimo, sí, ese es otro punto en el cual realmente es interesante abrir conflictos, ¿no? Abrir la posibilidad de análisis de conflictos, de tensiones. Yo creo que esa pregunta es interesante para volver a algunas cosas que había planteado en la charla respecto a cómo el estudio de las dictaduras nos permite, se benefició mucho del campo de estudios del trabajo, desde mi perspectiva, ¿no? La mirada de la historia argentina, desde la historia de los trabajadores y las trabajadoras, el movimiento sindical, permitió enriquecer mucho una mirada predominantemente política del proceso dictatorial y empezar a reconstruir una cantidad de dimensiones que entre ellas incluyen la relación entre esta disputa entre fuerzas armadas y guerrilla con otras formas de militancia y con otras disputas quizás más invisibles, ¿no?
De algún modo, para pensar en dictadura, desde el nunca más en adelante, se habló de estos dos poderes, de las Fuerzas Armadas y la guerrilla como sujetos de esta historia, e introducir estas otras dimensiones nos permiten ver que existen distintos focos de conflicto y también distintos focos para la represión. Y en este sentido, en este camino, se ve esta relación bastante compleja entre militancia sindical y militancia político-militar. Por un lado, diría que claramente hubo relaciones entre las organizaciones políticas en general, pero además las armadas y sectores de la clase trabajadora. Por otro lado, estas relaciones fueron traducidas en términos de guerrilla industrial, ¿no?, por parte de determinados sectores desde el Estado, y fueron penalizadas brutalmente, cuando en realidad esta denominación se aplicó incluso a sectores sindicales que no tenían relación con las organizaciones armadas, ¿no? Se aplicó a militancia sindical y militancia obrera que no necesariamente la tenían. Entonces diría que es un campo de estudios muy interesante, porque sin duda hubo relaciones, ahora hay que ver hasta dónde, cómo, y son relaciones nunca exentas de tensiones y de problemas, ¿no? Porque claramente la militancia obrera y sindical tiene un tipo de dinámica, tiene un tipo de territorio, tiene un tipo de objetivo y de despliegue muy diferente al que implica la lucha armada, ¿no? Y lo que ocasionó estos temas de cruces y de articulaciones de dimensiones fue que la política represiva no distinguió entre unos y otros sectores, y el efecto en algunos sectores obreros fue devastador, ¿no? Porque la posibilidad de poder moverse, de poder exiliarse, de poder resistir a la ofensiva represiva, en muchos sectores obreros no estuvo, fue muy difícil, y se recurrió entonces al exilio interno y a otras formas de repliegue que nos hablan de una relación, por un lado, de articulación y de cercanía en algún sentido, pero por otro lado de conflicto y de tensión bastante fuerte. Bueno, buenísimo, Victoria, mil gracias. La verdad que hemos aprendido un montón. Te agradezco mucho la participación. Le agradezco a todos y a todas los que estuvieron acá presentes, que son unos cuantos. También los invito a dos cosas. Una, a seguir las redes del museo en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí vamos, para los que no nos siguen asiduamente, posteando distintas novedades, pero sobre todo cuestiones ligadas con la colección del museo y distintos aspectos de la historia argentina. Y también los invito para la próxima charla, dentro de 2 semanas, el miércoles 30 de septiembre, también a las 5, por este mismo espacio, de Marisa Baldassarre, que también es investigadora, doctora en Historia del Arte, y también hoy en día es la directora nacional de museos, que va a hablar de otra temática central para el museo, en esto que vamos tocando distintos temas, que es la cuestión de la jerarquía de los géneros artísticos durante el siglo XIX. Así que quedan todos invitados, todas invitadas, y gracias a todos y todas por estar ahí, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.